Soy Christopher Calberto, estudiante de Operaciones Unitarias 3 de la Universidad Técnica de Manabí. Y a continuación les voy a presentar la resolución de un ejercicio de secado de filtración, de secado de tortas de filtración en una región constante. Bueno, para la resolución del ejercicio vamos a tener que enmarcar primero que nos va a hablar sobre que vamos a tener un pie por un pie, la cual nos va a ser nuestra área y la podemos expresar en un pie cuadrado. Y vamos a tener también una profundidad de 1 pulgada, la cual va a ser nuestro espesor. Y también nos va a hablar sobre una temperatura de bulbo húmedo y una temperatura de bulbo seco, con la cual vamos a sacar la humedad del aire, que la vamos a expresar como HF, y con esta temperatura de bulbo húmedo, que es la misma temperatura de saturación, vamos a encontrar lo que es el calor latente. También vamos a enmarcar que va a fluir en paralelo, lo cual nos va a ayudar después para saber en qué condiciones podemos utilizar la ecuación de H. Y una velocidad del aire de 2,5 pies sobre segundos, el cual, como vamos a trabajar en sistema inglés, lo vamos a transformar a metros por hora. Y una densidad, nos va a hablar de una densidad. Es importante remarcar que esta densidad es de la torta seca, no del aire, en 120 libras por pie cúbicos, el cual cuando la podemos transformar a kilogramos sobre metros cúbicos para poder seguir trabajando en sistema inglés. Y nos va a preguntar el tiempo en el que va a tardar el contenido de humedad de 0,20 libras de agua sobre libras de material seco en secarse hasta estar en 0,09 libras de agua sobre libras de sólido seco. Entonces, esta va a ser nuestra incógnita. Con esta incógnita vamos a proceder a encontrar el tiempo, el cual vamos a poner primero nuestra fórmula a la cual vamos a llevar la incógnita, o sea, la cual para resolver la incógnita, la cual es esto. El ejercicio no nos habla de un LS, pero sí tenemos el área. Entonces, podemos desarrollar que densidad es igual a masa sobre volumen y nuestra masa puede ser nuestra LS. Es importante remarcar también que esta densidad es la densidad de la torta seca, por eso le pongo la T aquí. Entonces, despejando LS de esta ecuación, LS va a ser densidad por volumen. Y LS, y podemos saber que volumen es igual a área por el espesor, el área de uno de los lados. Y entonces, teniendo esto y esto y esto, ya lo podemos pasar a reemplazar en la ecuación general, en la ecuación de acá. Y ahora sí, este LS va a ser la densidad de la torta seca por el área, por el espesor, sobre área. Área con área se elimina, como vemos aquí. Y esta XF menos XI sobre RC. Ahora sí, procedemos. Ya tenemos la densidad de la torta seca, tenemos el espesor, tenemos XF, tenemos XI, pero nos termina faltando RC. Así nos quedaría la fórmula. Pero nos termina faltando RC. Ah, no, aquí falta el diámetro. Pero nos termina faltando RC. Entonces, procedemos a encontrar RC. La fórmula de RC es la siguiente, la cual es H sobre calor latente por temperatura de aire menos temperatura de saturación. Ya tenemos la temperatura de bulbo húmedo, que es la misma de saturación, la temperatura de aire, pero nos faltaría el H. Para saber el H,
como les mencioné anteriormente, tenemos que valernos con esta condición, pero también con el gasto másico. Entonces, necesitamos saber el gasto másico para saber, mediante estas condiciones, cuál de las dos fórmulas de H podremos utilizar. Entonces, vamos a hallar el gasto másico. El gasto másico es igual a densidad del aire. Esto es muy importante, no es la densidad de la torta seca, es la densidad del aire, por la velocidad del aire, que también la tenemos acá. Y con esto ya podemos proceder a encontrar la densidad, la cual no tenemos. Esta no la tenemos todavía, perdón. La densidad del aire. Y la densidad del aire es esta fórmula. Densidad del aire es igual a 1 más HF, que así lo tenemos, sobre volumen húmedo, el cual todavía no lo hemos encontrado. Entonces procedemos a hallar volumen húmedo, ahora sí, el cual va a ser esta fórmula. Es importante remarcar que esta humedad de aquí y esta temperatura de aquí son del aire. Entonces la temperatura del aire la tenemos aquí, que es la misma de la de bulbo seco, que es 48,89, llevada a Kelvin, le sumamos 273,15, y la humedad del aire, que es 0,0130, que es la que hallamos aquí como HF. Una vez reemplazado, nos va a dar un volumen húmedo de 0,864 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Ahora sí ya podemos pasar a reemplazar en la densidad. Y ahora sí, 1 más volumen que más HF, que es 0,130, dividido para 0,864, que es nuestro volumen húmedo, nos va a dar una densidad de 1,172 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora sí ya tenemos para el gasto másico, tenemos la densidad y tenemos la velocidad, y ya la podríamos pasar a reemplazar. Bueno, continuando con esto, procedemos ahora sí a reemplazar nuestro gasto másico, que es densidad por velocidad del aire. Nuestra densidad que la obtenemos, y esto que ya lo teníamos en los datos, la cual nos va a dar un resultado de 3.217,09 kilogramos metros cuadrados por hora. Bueno, aquí se hace una pausa y con la velocidad del aire, el gasto másico y cómo fluye el aire, en nuestro caso fluye paralelo, podemos saber la fórmula de H que vamos a utilizar. En este caso, esta va a entrar dentro de los intervalos que corresponden a esta fórmula de aquí. Mi bibliografía es la fórmula 4, ecuación número 4. Entonces, 0,0204 por gasto másico elevado al 0,8, procedemos a reemplazar, multiplicamos y nos da un valor de 13,05 watts sobre metros cuadrados por Kelvin. Pero nosotros sabemos que watts es igual a joules sobre segundos. Entonces, esto es lo mismo que 13,05 joules sobre segundos por metros cuadrados Kelvin. Ahora sí, con estos valores podemos proceder a reemplazar RC. Y ya tenemos H, ya tenemos calor latente, tenemos temperatura del aire y tenemos temperatura de saturación. Y procedemos a reemplazar H, que es 13,05 joules sobre segundos, la cual la vamos a transformar en kilojoules sobre horas para poder tener un resultado en horas primero de tiempo, y también para que estos kilojoules se puedan eliminar acá. Ahora sí, 13,05 joules sobre segundos por 3600 segundos que hay en una hora, por un kilojoule, que 1000 joules tienen un kilojoule, y listo. Este se va con este se va con este, y segundos se va con segundos. Y aquí vamos a utilizar las temperaturas de
bulbo seco y bulbo húmedo. Estos pueden ser en Kelvin o en grados centígrados, que al final van a ser proporcionales, que van a tener el mismo resultado, porque nomás lo que cambia es la suma de 273,15, que al final viene siendo lo mismo. Con esto procedemos a obtener, a resolver, y nos va a dar un RC de 0,428 kilogramos sobre metros cuadrados por hora. Una vez que ya tenemos RC, ahora sí podemos reemplazar en la fórmula del tiempo, la primera que sacamos. Y ya tenemos la densidad de la torta, que es importante que por eso la remarcamos, por el diámetro, o que digo el espesor, por XF, XY y RC. Todos estos datos ya los tenemos y procedemos a reemplazarlos. Una vez reemplazados todos estos datos, resolvemos la fórmula, resolvemos la ecuación y nos va a dar un tiempo de 12,56 horas, que va a ser lo que va a tardar en secarse de 0,020 a 0,09. Y este va a ser nuestro tiempo y la resolución, y por ende la resolución del ejercicio. Muchas gracias.